Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza virtualmente como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal, de cuyas aulas, específicamente de la cohorte primera que la maestría dictó en la ciudad de Mendoza, al amparo de la Universidad Champagnat, egresó nuestro importante invitado de hoy, que es el doctor José Valerio, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia y actualmente, en esa calidad, presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Mendoza. Valerio ha ejercido toda su vida en la judicatura. Sus últimos años de la abogacía pasó a la judicatura. Integró una sala penal muy prestigiosa en la provincia con compañeros que ayudaron a tener ese prestigio. Y desde allí presidió un importante centro de capacitación. Hizo mucho para estudiar reformas en la provincia de Mendoza. Cuando la vida le puso en la posición de ser ministro y ejecutar esas reformas, lo hizo, está haciéndolo y seguro que seguirá en ese tono, por el enorme compromiso vocacional y profesional que Valerio tiene con todo esto. Yo tengo por Valerio una admiración profunda. Somos amigos en el buen sentido de la amistad, una amistad, un camino de doble mano. Siempre que lo necesité lo encontré. Nos acompañó desde siempre en la meca del garantismo, que es la ciudad de Azul, en los congresos garantistas de Azul, hablando en ellos. Inclusive cuando hice el último encuentro de maestrandos para lograr el título de la maestría, se juntaron unas 300 personas en Rosario y él me dio la conferencia, la maravillosa conferencia final. Hoy no puedo dejar de invitarlo a este conversatorio, es un must del conversatorio y lo tengo acá porque quiero investigar cómo se hizo la gestión del sistema de reforma. Yo tengo para mí, esta es una opinión personal que no lo va a comprometer para nada Valerio, que se dio una incoherencia normativa en Mendoza, en tanto se mejoró sensiblemente, a mi gusto, lo penal, el enjuiciamiento penal, se desmejoró el enjuiciamiento civil. Tan solo por leer el Código Procesal, que increíblemente vino a suplantar el maravilloso Código Procesal Civil de uno de los maestros más importantes que tuvo la Argentina. Hablo de Ramiro Podetti. Un código hecho por nadie, improvisado a la luz del sistema de justicia 2020 que nos quiso imponer desde Buenos Aires el ministro Garabano, bien ido, gracias a Dios, y que colonizó en su momento a las Supremas Cortes de Justicia o los superiores tribunales, para que por acordadas internas del Poder Judicial derogaran la ley vigente, se logró un sistema que a mí no me gusta. Pero sé que en lo procesal penal la cosa funciona de otra manera. Y descuento que eso se debe principalmente a la gestión de José Valerio. De la importancia de esta conversación, ya he tenido un par de charlas acerca de la reforma. Quiero que recuerden, la tuve con Eduardo de Oro y la tuve con Fornetti, de lo que está pasando en un lado y en el otro. Pero hoy quiero tocar el caracú de la cuestión, la médula, y para eso la charla con José, para hablar de la gestión de la reforma. José, te recibo con los brazos abiertos, esta es tu casa, José. Y te escucho acerca de las impresiones, quiero oírte reflexionar sobre lo que hiciste, lo que no pudiste hacer y lo que seguirás debiendo hacer para lograr la reforma procesal que vos y yo queremos en Mendoza. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias por las generosas palabras.
La amistad es profunda y el respeto al maestro que vos sos y nos marcás el camino a muchos, que nos ha dado fuerza para llevar adelante reformas y nos ha dado un motivo para seguir trabajando. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento para vos. Gracias a vos, querido. Mendoza tenía una característica muy especial. No teníamos posibilidades de hacer reforma. Cada vez que se trataba de instrumentar una reforma, de adentro mismo del sistema de justicia se frenaba por distintos motivos y la mayoría de los operadores judiciales eran los principales procesalistas en la provincia. Eran los profesores de las distintas facultades que tenemos, 5 facultades de Derecho. Y esto llevaba a que no podíamos avanzar. Teníamos el Código de Vélez Mariconde, la ley 1908, que rigió desde el principio de la década del 50 y que era copia del de Córdoba del 39, que había hecho Vélez Mariconde con Soler, que había tenido pequeñas reformas, pero muy pocas. Llega la década del 90 y en la década del 90 Raúl Washington Ábalos, con un grupo de abogados, elabora una reforma o un proyecto de reforma siguiendo el código procesal italiano de ese momento y fracasa, exitosamente fracasa, porque los bombardeos vinieron de adentro mismo del sistema judicial. Se termina imponiendo por una decisión política de los 3 partidos con representación en la legislatura lo que fue la ley 6.730, que es la copia prácticamente del Código Procesal Penal de Córdoba, que es un mix. Yo digo que es un sistema mixto que intenta tener algunos visos de acusatorio, pero que seguía siendo el sistema inquisitivo mixto, que no lograba avanzar. Seguíamos teniendo la discrepancia entre el juez de garantías, ahora juez de garantía en lugar de juez de instrucción, con el fiscal, que terminaba resolviendo el fiscal de Cámara. El superior. Sí, el fiscal de Cámara le decía que tenía que resolver. Sí, me acuerdo el sistema. Oye, para la audiencia, cosa importante, estamos hablando del Código Procesal del eximio maestro Alfredo Vélez Mariconde, que fue maestro de todos, ¿no? Él fue maestro desde los años 50 y es el autor de un código que él lo llamó mixto, pero no hay nada mixto, nadie está embarazado a media, o se es o no se es, ¿no es cierto? O es blanco o es negro, no hay grises acá. Y él lo llamó mixto a un sistema inquisitivo en el cual, atención a esto, se entendía, así lo enseñó, así rendí yo la materia procesal, cuando me preguntaron qué era el imputado, la respuesta era el objeto del proceso penal, no un sujeto, no el sujeto más importante en cuyo favor está el proceso, era el objeto del proceso penal. Ese código es el que al final logró imponerse en Mendoza y que lo respetamos todos, ¿no es cierto? Porque eran las ideas imperantes en la época. Nos parecía bien todo esto. Hoy, a la lejanía, no lo vemos tan bien. Pero para quien no entiende de qué estamos hablando, hablamos de esto. Un sistema mixto que en mi sentir era perverso. Sigamos, por favor, José. Ya estamos vigentes el código. Estaba vigente ese código, se sanciona el nuevo código en el año 99, que era copia de la segunda versión del Código Procesal de Córdoba, sancionado en la década del 80, y este código seguía manteniendo un montón de situaciones de esas mixtas que denominaba Vélez Mariconde. Lo único que importante que se implementa es que la investigación la hace el Ministerio Público, la hace el fiscal. Es lo único importante que podemos trascender respecto a este código de importancia. Bueno, es decir, elimina el juez de instrucción. Elimina el juez de instrucción, se generan jueces de garantía que pasan a ser los mismos jueces de instrucción, pasan a ser jueces de garantía. Por supuesto que la cultura de los jueces de instrucción
seguía siendo la misma. Los jueces seguían dando instrucciones en sus escritos y le decían al fiscal, investigue tal cosa, cite tal testigo, tienen que hacer tal prueba o hacer tal pericia. Es decir, seguía la inercia del sistema anterior, lo único que los expedientes los manejaba, digámoslo así, con cierta reserva, el Ministerio Público. Bueno, este código empezó a funcionar en la provincia de Mendoza gradualmente a partir del año 99. En la provincia nosotros tenemos dividido en 4 circunscripciones judiciales y a través de los años, hasta el año 2017, regía en la mitad de la provincia todo lo que era la etapa de investigación. En la otra mitad de la provincia seguía rigiendo el viejo código de Vélez Mariconde de 1953. Es decir, teníamos 2 códigos vigentes desde el año 99 hasta el año 2017. Esto era una realidad bastante difícil de digerir cuando nosotros... Una locura, era una locura, porque... Era exactamente, Adolfo, era una locura. Teníamos 2 sistemas para la prisión preventiva, por ejemplo, y tampoco había ni sistema adversarial para la prisión preventiva, no había oralidad, se resolvía inaudita parte, pero mientras en uno resolvía directamente el juez, en el otro lo pedía el fiscal, inaudita parte y resolvía. Bueno, teníamos 2 sistemas. La provincia estaba quebrada en esto, entonces había que darle solución. Entonces, en alguna de las medidas estratégicas del cambio del sistema fue, lo primero era solucionar el problema de la prisión preventiva. Entonces, la primer reforma importante que se hace en el año 2016, a mediados del año 2016, es oralizar la prisión preventiva, hacerla adversarial y unificarla, más allá de que habían 2 códigos en etapa de investigación. Acá siempre debía resolver el juez de garantías, y donde estaba todavía el juez de instrucción, debía hacerlo a pedido del Ministerio Público. El fiscal debía pedir la prisión preventiva. Debía hacerse una audiencia donde participara la defensa, estuviera imprescindiblemente presente el acusado. Se trató de eliminar la palabra imputado para empezar a usar la palabra acusado. Se le dio participación a la víctima. Pero no era acusatorio con acusado, ¿no? Exactamente, ya empezábamos a vislumbrar la importancia de ir generando un cambio en la cultura, y también en esta reforma se implementó una forma de apelación distinta, una apelación oral, inmediata. Se podía apelar inmediatamente diciendo solamente cuáles eran los puntos de la apelación. No necesitaba fundarlo. O tenía hasta 3 días para hacerlo por escrito para las viejas prácticas. Nosotros comprendíamos que no era fácil producir este cambio. Bueno, este sistema tuvo otra ventaja. Empezó a poner límites más racionales a la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque se estableció un sistema en el cual 2 años de prisión preventiva en etapa de investigación, en etapa total, hasta la sentencia en un juicio condenatoria, pero se les puso límite respecto a la etapa de investigación, en la etapa de cámara, e incluso en la corte se le puso límite. ¿Por qué se le puso límite en la corte? En la corte habían expedientes que llevaban en casación 2, 3, 4 años o más sin ser resuelto con las personas detenidas. No estamos hablando de prisión preventiva. En prisión preventiva. Es decir, que además lo que llevaban en la etapa de investigación y de juicio, después del juicio llegaban a la corte y habían expedientes, no todos por supuesto, pero los expedientes habitualmente demoraban 1 año y medio, 2, la mayoría, pero algunos que eran más difíciles, más complejos, demoraban 2 años y medio, 3, algunos 4 y algunos excedían los 4 años. Así que imaginemos que una persona podía estar hasta 6 años con una prisión sin una condena confirmada por la Corte. Bueno, pregunta para el jueguito. ¿Por qué la prisión preventiva podía llegar a la Corte? No.
llegaban Tiene una en sentencia prisión definitiva, preventiva. Llegaban en prisión preventiva en recurso de casación, no solamente por la prisión preventiva, sino que los condenaban, recurrían, y en la corte la sentencia no está firme todavía. Y tramitábamos en la corte el recurso de casación contra la sentencia de condenatoria y esperábamos 2, 3, 4 años o más hasta que se resolviera la casación de la sentencia condenatoria. Entonces se decidió ponerle límite al tiempo en la corte. Ese límite inicialmente fue de 6 meses con 6 más de prórroga, y después fue de 9 meses, de 9 meses con 3 más de prórroga. Entonces, de esta manera se logró poner al día a la Corte con respecto a los detenidos. Entonces, hay algunas causas que exceden los 9 meses, se pide el Ministerio Público, siempre el Ministerio Público tiene que pedir la prórroga. No hay forma de que la prisión preventiva o su prórroga sea dispuesta de oficio por el tribunal, sea el juez de garantía, sea el tribunal de juicio o sea la Cámara, la Corte a través de la sala penal. Nadie puede resolverlo si no es a pedido del Ministerio Público. No hay otra forma. Y esto era muy importante porque además permite la adversariedad y permite también la audiencia oral donde se toman decisiones. Y esto para nosotros fue muy importante. Esta fue la primera reforma. El segundo núcleo de reforma fue cambiar el sistema correccional. Nosotros en la época del viejo Código de Vélez Mariconde teníamos esa información sumaria para los delitos menores, la citación directa, la famosa citación directa, por la cual delitos había de una hasta 3 años investigación. de prisión, hasta 3 años. Hasta 3 años, los delitos hasta 3 años con pena de hasta 3 años, que eran lo que decía Vélez Mariconde, que eran los delitos sencillos, que se presumían que no iba a haber prácticamente detenido. Si había detenido, tenías que resolver la investigación dentro de un plazo que no podía exceder de los 15 días. Bueno, de ese sistema, cuando pasamos al año 99, todos los delitos se investigaban de la misma manera y con el mismo procedimiento. O sea, era como si en el hospital atendiéramos lo mismo al que venía con el dolor de garganta que al que venía con dolor de pecho porque tenía un infarto. A nadie se le ocurre tratarlo de la misma manera. Bueno, en materia penal lo tratábamos de la misma manera. No había una selección. Por supuesto que lo que había llevado era el colapso del sistema y le prescribían todas las causas. ¿Por qué prescribían? Porque cualquier fiscal que quería hacer la citación a juicio, automáticamente le hacían la oposición a la elevación. Entonces los fiscales, ¿qué hacían? No resolvían, esperaban que prescribieran las causas. Entonces se venía colapsando el sistema. Los jueces correccionales prácticamente no tenían causas para resolver, salvo algunas pequeñas causas. Cada vez resolvían menos causas, cada vez se elevaban menos causas, cada vez hacían menos debates. Llegó un año a hacerse 100 o 120 debates en un año en toda la provincia. En toda la provincia. Y eran los casos que venían con personas detenidas que ya eran reincidentes y seguían estando detenidas. Si no, no había forma de que llegaran las causas. Entonces, la segunda gran reforma fue esta. Es decir, establecer otra vez un sistema parecido a lo que era en el caso de Vélez Mariconde, del Código de Vélez Mariconde, con una simplificación del sistema, y con esto, sumado a los delitos de flagrancia que ya se había establecido a mediados de la década del 2000, un sistema acelerado, más acelerado que el correccional, se empezaron a descomprimir en algunas otras partes. La tercera gran reforma que se hizo en la provincia de Mendoza fue lo que nosotros llamamos la 9040, que es la ley 9040, por la cual se implementa los tribunales colegiados, los juzgados colegiados, se separa la función administrativa de la función jurisdiccional, y esto cambia toda la gestión. Es decir, se vio al sistema procesal en su conjunto. No se vio al sistema procesal parcializado, segmentado. Es decir, normalmente nosotros los abogados solemos tener el vicio de ver expediente por expediente, caso por caso, y nos olvidamos que hay un sistema. Y ese sistema no solamente es un sistema normativo, sino que también es un sistema social en el cual funciona todo el
el andamiaje del servicio de justicia. Y entonces tenemos que ver cómo funcionan los empleados, cómo los funcionarios, los magistrados, las partes, qué sistema informático tenemos. Entonces advertíamos, por ejemplo, que para el traslado de un expediente para notificar al defensor o al fiscal en la Cámara, que nosotros teníamos en la segunda Cámara del Crimen, que compartíamos con el amigo Roberto Uliarte, a 3 metros de la Cámara teníamos el despacho de los defensores o del fiscal, que lo teníamos a 7 metros, 8 metros, y resulta que demoraban 3 días en ir el expediente y 3 días en volver, nada más que para notificarle una fecha de debate. Bueno, así era todo el sistema. Entonces, había que cambiar la perspectiva, había que cambiar esa idea de rigidez que significa una concepción autoritaria de la justicia. Porque cuando nosotros somos demasiado formalistas, tenemos una rigidez autoritaria que le hace daño. Y cuando no tenemos reglas que seguir, es una anarquía total. Bueno, había que superar esta situación. Y entonces la reforma abarcó todo. Oye, pero eso es muy, perdón, eso es muy difícil. ¿A quién se le ocurrió ver esas cosas? Porque eso es poner la inteligencia al servicio de la reforma, no el capricho de la necedad. Esa era la idea. Lo que pasa es que vos Adolfo, cuando vos empezás con estas reformas, normalmente, ¿qué es lo que se hace? La decisión política es, si todos los que están en el sistema judicial, en una provincia, ninguno aporta ideas para la reforma, empezamos a mirar hacia afuera. ¿Quién ha hecho la reforma? Y empezamos a ver quiénes son los que están capacitados para hacer reforma y entonces importamos un modelo. Traemos un modelo enlatado. Y entonces lo traemos de Ceja, de Inesipo, de otro más, que son muy buenos. Pero es muy importante que cada uno de nosotros, dentro del propio sistema en la provincia, y hablo de la provincia porque me parece que esto es trascendental, las provincias deben encarar estas reformas. Las reformas procesales deben nacer de las provincias. Debemos ser los promotores porque somos los que estamos viendo los problemas. Detectamos el problema. Pero ese es el principio de reserva de la Constitución. Estás hablando con la Constitución en la mano. Es imprescindible. Es imprescindible. Hay que dejar de tener tortícolis mirando Buenos Aires, con todo el respeto que me merezcan los porteños y los bonaerenses. Hay que aprender a respetarnos cada uno de nosotros. Deben nacer de cada provincia. Y debemos establecer el sistema de acuerdo a nuestra realidad. Y eso es lo que hicimos nosotros. Nosotros advertimos cuáles eran nuestros problemas, estudiamos cómo estábamos, en qué situación nos encontrábamos y hacia dónde queríamos llegar. Y entonces establecimos el camino que nos pareció mejor. La reforma total no la podíamos llevar, no teníamos presupuesto, no teníamos sistema informático, no teníamos capacidad para hacerlo, no había capacidad económica tampoco para importar un modelo. La falta de importación de un modelo significa que la capacitación la tenemos que hacer nosotros. Tenemos que autogestionar la capacitación. Por supuesto que también le pedimos a los organismos que se dedican a esto, le hemos pedido a las distintas organizaciones que promueven, que nos ayuden y nos han ayudado. Pero la capacitación fundamentalmente viene orientada por lo que nosotros hemos planteado. Entonces, es como decías vos, la inteligencia puesta a este servicio. Es decir, veamos los problemas que tenemos los mendocinos, veamos qué realidad tenemos y entonces establecemos a dónde queremos llegar. Y la idea era llegar a un sistema acusatorio adversarial lo más puro posible, aun cuando esto significara que tuviéramos que establecer etapas. Y la primera etapa era esta, era lograr que los jueces dejaran de ser jueces unipersonales o juzgados unipersonales y fueran colegiados. Que los secretarios dejaran de ser el secretario del juez tal o del juzgado tal para tener un administrador de un grupo de juzgados. Acá en Mendoza, en el Gran Mendoza, tenemos 2 juzgados colegiados y 2 tribunales colegiados. Cada juzgado tiene 11 jueces de garantías y cada tribunal colegiado acá tiene 12 jueces que eran los jueces que integraban las cámaras. Teníamos 8 cámaras del crimen. A ver, para que el lenguaje se entienda en Santa Fe, pareciera que un tribunal colegiado es un tribunal que funciona con 11 jueces. Nosotros en Santa Fe diríamos, tenemos un colegio de jueces que se forman de a 3 o unipersonalmente cuando es menester, ¿no? De eso estamos hablando, ¿verdad?
del Exacto. colegio de jueces, en mi decir. En un caso concreto, si hay que poner en un tribunal 3 jueces, como ha sido, por ejemplo, en el caso Próbolo, en el juicio Próbolo, bueno, me anticipo un poco para que vos vieras o veas cómo hemos trabajado la reforma. En el caso Próbolo, ha habido 3 jueces titulares y 3 suplentes. Teníamos una realidad y resolvimos de acuerdo a la realidad que teníamos. Teníamos 3 jueces, uno que ya había pedido la jubilación y se estaba por jubilar de los jueces que iba a integrar el próbolo, y los otros 2 jueces eran conjueces. Entonces tomamos una decisión de lo que es la implementación de la reforma y pusimos 3 jueces suplentes. Y los 3 jueces suplentes tenían que estar en la audiencia, o sea que hubieron 6 jueces casi hasta el final del juicio de próbolo. Se cayó una de las juezas porque no le dieron el acuerdo, o sea, no mandaron el pliego, se le cayó la designación de conjueza y no hubo problema en la resolución, es decir, se dictó sentencia normalmente. Esto lo pudimos hacer porque tenemos este sistema establecido. Si no hubiéramos tenido este sistema, no hubiéramos podido llevar adelante esa reforma. Y ahí esto nos ha permitido la flexibilidad. ¿Por qué? Porque el administrador es el que va organizando los recursos humanos y los recursos materiales que se necesitan. Es el que va organizando en acuerdo con el juez que le toca la decisión, cómo va a llevar adelante el juicio, los testigos, cómo van a ser. Y esto ha contribuido grandemente. Pero además, no me quiero ir del sistema, por eso hablaba del sistema, que tenemos que analizar el sistema. ¿Qué es lo que hizo? Que hubo la necesidad de producir un cambio en la técnica de litigación. Todo esto se implementó con la oralidad y la adversariedad. Entonces, todo se resuelve en audiencias orales en la medida que la audiencia sirva. Si es una audiencia innecesaria, se tramita por escrito. Por ejemplo, si hay un pedido de prórroga para una investigación y la defensa no se opone, directamente la resuelve el juez. Se le avisa a la defensa y si la defensa no se opone, no se litiga porque no hay interés en litigar. Ahora, si se litiga, se hace una audiencia y en esa audiencia tienen que litigar. Audiencia oral, se graba y el registro es la videograbación. Eliminamos las actas. Todo audiencia en la cual el juez no interviene, no pregunta, no toma participación, no hace su propia teoría del caso. No, incluso es más, en la corte venimos revocando alguna sentencia donde en los juicios los jueces empiezan a interrogar. No interrogan al principio como era antes, pero se tientan, después que interroga el fiscal, interroga la defensa, empiezan a interrogar. Y en esa forma de preguntar de los jueces, van introduciendo información con la cual ellos se nutren para dictar su sentencia. Y ya hemos dictado nulidad de sentencia precisamente por haber interrogado cuestiones que son esenciales para resolver la causa. Si son cuestiones que son intrascendentes, no decimos nada. Porque tiene que haber un nexo de causalidad entre la pregunta y la información que se introduce y la resolución de la causa. Si no tiene Te cuento que la misma tesitura acaba de tomar la Corte Suprema de Justicia de Chile. Exactamente igual. Si el juez pregunta algo en el cual introduce un argumento originariamente en la causa, la Corte anula todo el pronunciamiento. Es que me parece que es la única manera de consolidar un sistema adversarial. Además, nosotros venimos insistiendo en la Corte ya hace 2 años con la imparcialidad. Con tu famosa imparcialidad, Adolfo, que venimos permanentemente insistiendo que los jueces deben ser imparciales, no solamente independientes e imparciales. Imparciales, no son parte. No son parte. Y deben tomar las decisiones, ¿no es cierto?, con lo que surge del debate, de lo que es la audiencia. Hay que eliminar el expediente en el concepto de expediente en el cual renuncio al testigo tal, total está la declaración y la incorporamos. No, no es así. No es así. Tiene que traer el testigo. La incorporación debe ser real del testimonio. Debe escucharlo. Debe haber inmediación. Si no, estamos hablando de un sistema oral que no funciona. Entonces, en eso estamos tratando de ser muy estrictos. Bueno, para no irnos de la temática,
el sistema cómo se ha No, no, pero, ido... a ver, yo te quiero hacer no quiero que te vayas, quiero que vuelvas acá, pero una digresión importante. ¿Cómo hace Mendoza o el abogado medio mendocino cuando tiene este sistema tan claro en lo penal, que es absolutamente incoherente y contradictorio con el mismo sistema procesal civil o en laboral? A ver, Bueno, si el juez pregunta en lo penal, le anulan la sentencia si pregunta. Y en lo sí. civil le anulan si no pregunta. Un disparate. Bueno, tampoco tienen la misma organización. Los jejuás en materia civil no tienen nada que ver con el sistema de colegio de jueces nuestro. Es decir, en realidad Pero la actitud del juez es la misma. Es juez. es juez, sí, pero el juez civil puede introducir prueba, puede introducir Pero es lo información, loco, sí. es lo que estoy diciendo. ¿A quién se le ocurre esto? Es lo incoherencia normativa, ¿no? Bueno, volvé por favor a lo tuyo. Bueno, el sistema, lo importante para modificar el sistema en cuanto sistema penal o sistema procesal es la técnica de litigación. Insistir mucho en la teoría del caso, que para los que tenemos muchos años de experiencia, la teoría del caso no es nada más que una denominación nueva para lo que corresponde. ¿Qué ocurría? Uno de los vicios en materia penal era el vicio del juez de instrucción. El juez de instrucción no hacía el auto de procesamiento. Seamos realistas, el auto de procesamiento era un relato del expediente, era un relato novelado de lo que ocurrió en el expediente, conta que a Fojas 1 tal, y vino fulano de tal, hizo la denuncia por tal, a Fojas 2 tal cosa, a Fojas 3, entonces era el relato, el testigo tal, a Fojas tanto dijo tal, y era la síntesis. Y después el juez de instrucción en 2 párrafos, 3 párrafos, y si era muy compleja la causa, algunos párrafos más, pero eran contados con los dedos de la mano, hacía una pequeña valoración y con eso resolvía el autoprocesamiento. Esa era la técnica habitual. Por supuesto que en esa técnica habitual el fiscal era un convidado de piedra, porque en realidad la investigación la llevaba el juez de instrucción, y ese vicio cultural se trasladó al sistema de la segunda generación de Córdoba con el código de 1999. Nosotros quisimos romper esto y queremos romper este vicio. Entonces, la teoría del caso nos viene muy bien porque es un rótulo que los obliga a pensar de otra manera. Los obliga a razonar de que no es la verdad absoluta. Nadie es el poseedor de la verdad y la información que llega al expediente, denominémosles como queramos, desde verdad procesar o como el término que más nos guste, pero en definitiva la teoría del caso no es ni más ni menos que una explicación que las partes, cada una de las partes, nos dicen de la prueba o de los elementos de prueba o con qué elementos de prueba que están en la causa tratan de explicar qué ocurrió. Y de ahí le aplican una teoría del derecho. Bueno, esto lo único que hace es racionalizar la forma de litigio. Y esto es fundamental, porque esto cambió el concepto. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que cuando voten las audiencias de prisión preventiva, más del 30% de las audiencias de prisión preventiva terminan en juicios abreviados. ¿Y por qué terminan en juicios abreviados? Porque los elementos de prueba, si están bien planteados como teoría del caso por el fiscal, está bien planteado la teoría de prueba, es decir, la vinculación entre las proposiciones fácticas y con qué elemento de prueba lo prueba, aun cuando no sea muy pulido, pero existe una vinculación. Y la teoría jurídica, es decir, la calificación jurídica, lo que nosotros habitualmente decíamos la calificación jurídica, en definitiva, la claridad de esto lleva a que la defensa sabe que no tiene más destino que la Una condena. condena. Entonces, ¿qué es lo que hace? Anticipa la decisión en beneficio del mismo acusado, porque eso significa que va a obtener una pena menor que si fuera un debate. Y entonces es un beneficio, pero además tiene un beneficio de ejecución de pena, porque entra en el sistema de ejecución de pena un año antes, 6 meses antes, un año y medio antes. Y esto es muy beneficioso también para el imputado. Si está viendo, si ya hay un diagnóstico que de acuerdo a los elementos de prueba es contundente y es seguro de que va a ser condenado, el anticipar la decisión
es un beneficio para el imputado. Es un buen ejercicio y un eficaz ejercicio de la defensa. Y en Vos los sabés, fiscales, José, que hay gente que se opone a esto, ¿no es cierto? yo Y sé que nos hay gente que se dicen, opone, si pero antes este no es el había... sistema yankee. No, no, ¿Ves? No es el antes nos sistema decían, yankee. si Claro. antes había presos sin condena, hoy hay presos sin juicio. Nuestro amigo Juan Montero. Pero Pero bueno, pero esa es la realidad, no es la realidad. Es una forma de ver las cosas que sí, se anticipa la ejecución de la pena, es verdad, y se beneficia al imputado. Tal vez el tema esté en que algunas veces se lo presiona al imputado para que acepte esto. Porque no eso siempre el en el abogado sistema, define la cosa, ¿no? El otro ese en el día acá en sistema Rosario hubo un abogado imputado, donde él como imputado va al juicio abreviado. Pero sí. bueno, pero no sé si no fue influenciado para que lo hiciera, no, no siempre pasa. Bueno, pues es una crítica nada más, ¿no? Una realidad. Te sigo Mirá, escuchando. nosotros pocos casos hemos tenido con planteos de juicio abreviado en la Corte. Nosotros, por ejemplo, el cambio de abogado defensor y que vienen a cuestionar el juicio abreviado, lo vemos con mucha prudencia. Lo que sí vemos es, por ejemplo, si nosotros advertimos que de alguna forma el acusado, que ya está condenado, eh, se le ha limitado la libertad para tomar la decisión de aceptar un juicio abreviado, revocamos y que vuelva, que se haga el juicio. Es Oye, decir, José, pero explícame, ¿cuál es la vía que permite que un caso de esto llegue a la Corte? lo tenés por vía del recurso de revisión y hay casos que que nos ha pasado que hacen el abreviado, cambia de defensor y dentro del término de casación viene el abogado y te presenta la casación. Normalmente en estos casos es porque el abogado ¿Y recién toma el caso. cuál sería el gravamen? Si la parte firma su aceptación, ¿cuál sería el gravamen para ir en casación con una sentencia que no te lo causa? Mirá, en realidad lo que plantean es que hay mala valoración de prueba. Entonces nosotros por la duda somos prudentes y revisamos a ver si efectivamente hay mala valoración de prueba. Pero también es cierto que hay cuestiones que las partes negocian porque saben cómo es el... hay testimonios que a veces no están completos, que los conocen, la defensa conoce lo que va a hacer determinados testigos, y entonces negocian las partes. Entonces hay que ver con mucha prudencia, con mucho detenimiento, la prueba que hay en el expediente. No dejamos de observar eso, porque si tiene visos de ser correcto lo que nos plantea el defensor, revocamos. Hasta ahora no hemos revocado ninguno que ha ido por casación. Sí hemos revocado en uno o en dos casos por vía de revisión. Entonces, ahí sí, ahí hay que verlo. Oye, esto que estás diciendo y que nació en Córdoba, yo quiero recordar que a instancias del Pepe Caferata Nores, esto termina en lo que hoy se llama justicia, en esta justicia final que se resuelve, justicia restaurativa, que hace que en lo penal se resuelva lo civil. Hacia eso vamos, José, ¿eh? Nos Vamos, guste o no, hacia eso vamos. vamos hacia un sistema nuevo. Esto es claro. Ahora también, ¿cómo se llamaba este gran procesalista uruguayo? ¿De Angelis? ¿Puede ser? Barrios de Ángeles, Dante Barrios de Ángeles. Exactamente. Eh, Él habla sobre la diferencia, ¿no es cierto?, en la calidad de la toma de decisión. Él lo explica sobre civil. Corregime porque yo no me acuerdo, hace muchos años lo leí, incursioné en ello nada más, en esta temática. Pero él habla de la diferencia de la calidad de una decisión hecha en un juicio pleno a lo que es un juicio monitorio. Y entonces no puede tener los recursos las mismas características. Entonces, cuando vos tenés un juicio pleno, como es en materia penal, la decisión tiene unas características. Ahora, cuando vos tenés un juicio abreviado, tenés que prestar atención a otros aspectos.
Y me parece que esa es la vía por vía de la revisión, con la prudencia de que no se transforme esto en un uso indebido de la revisión. Pero hay que tenerlo en cuenta. No es la misma calidad de decisión, ¿no es cierto?, Está en un bien. caso que en otro. Y hay que ser conscientes de esto. Y hay que ver la diferencia. Bueno, Oye, volviendo para al... quien no sabe de quién estamos hablando, Uruguay produjo importantes procesalistas, ¿no? Además de Couture, el gran poeta del derecho. El hombre que realmente inventó un sistema procesal fue Dante Barrios de Ángelis, que fue propio, ¿eh? Fue un sistema que la poca gente lo leyó, como el de Briceño, porque él hablaba de un método genético funcional. Ya por el nombre del método la gente no entendía de qué estaban hablando. Y entonces no se lo leía, ¿no? Pero un hombre prodigiosamente inteligente, Dante Barrios de Ángelis. Gracias por recordármelo. Sí, la verdad que a mí me sorprendió, son esos libros que vos viste que los que somos librómanos, como solía decir acá Roberto Lavado, cuando nos encontramos en una librería, dice, nosotros que somos librómanos, entramos en una librería y nos volvemos locos cada vez que vemos un libro. Bueno, así compré y conocí y tuve la oportunidad de leer algunas partes, no leí todo el libro, no me acuerdo cómo se llamaba, Teoría del Proceso, creo que se llamaba ese libro, si mal no recuerdo. Y es muy interesante eso que decís vos, un sistema, me parece muy bueno. Bueno, volviendo a la cuestión de reforma. Todo este proceso, ¿qué significa? Que al reducirse la cantidad de causas que se elevan a juicio porque se resuelven en la etapa de la prisión preventiva, después hay otro grupo de causas que se resuelven en las oposiciones a la elevación a juicio, que no es tan grande, pero es importante. ¿Qué ocurre? Muchas veces se hace el requerimiento de citación a juicio y ahí viene o el abreviado o se oponen, y en la audiencia de oposición, cuando va a resolver el juez, es una audiencia amplia que puede tener no solamente como causa la oposición, sino que si llegan a un acuerdo las partes lo solucionan. A veces los fiscales toman conciencia de que no se pueden tirar las calificaciones legales de mayor a menor, nada más que para ver el resultado o la reacción de la contraparte. Y entonces muchas veces cambian la calificación. Y esto es muy importante porque facilita a que la defensa, que lo que viene resistiendo de la calificación legal, les ayude a poder darle solución a este conflicto, a este proceso. Y llegan a juicios abreviados. Después el otro tramo es en las audiencias preliminares, que no sé si te acordás, en el año 2007 nos diste oportunidad de explicar lo que era el PAC, el procedimiento alternativo consensuado allá en Azul, en el Congreso del Garantismo. Es un poco la reedición de ese sistema, donde las partes en litigación pueden llegar a un abreviado. Nosotros en la Cámara solucionábamos el 50% de las causas en esa audiencia previa, sea por juicio abreviado o otras soluciones como era la suspensión del juicio de prueba. El 50% de las causas las resolvíamos en esa audiencia. Y esto me parece que era importante. Bueno, acá se resuelven de antes, pero ya ahí se resuelven más. Entonces quedan muchas menos causas para las cámaras. Esto lo tuvimos en cuenta desde el inicio. Por eso hay en la legislatura un proyecto que ha presentado la Corte, la Corte de la provincia, por el sistema constitucional provincial, tiene capacidad de iniciativa, competencia para iniciativa legislativa para cuestiones que hacen al Poder Judicial, organización y procedimiento. Entonces hemos pedido un sistema que es parecido al de Santa Fe, respecto a lo que se llama el recurso de doble conforme, que lo puede tramitar, lo único que tiene legitimación para plantearlo es el condenado en un juicio penal. Así que la idea es que salga este proceso, que ya lleva casi 2 años en la legislatura. ¿Por qué no explicás, por favor, en qué consiste ese doble conforme que la gente no lo entiende? Bueno, la revisión, esa posibilidad de revisar la sentencia, ese famoso doble conforme de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana,
esa sentencia condenatoria que tenga una revisión. Habían dos formas que lo podíamos encarar en la provincia. Una era creando una cámara de casación, como tiene Provincia de Buenos Aires, o a través de un sistema de colegios de jueces, donde los mismos jueces que están y son sorteados para tramitar el juicio, después se excluyen estos jueces que tramitaron el juicio, los otros jueces que integran ese colegio se sortean para que en un colegio de 3 jueces hagan la revisión, es decir, esa revisión se llama doble conforme, el recurso de doble conforme. Entonces, de esa manera, nosotros a través del mismo cuerpo o colegio de jueces realizamos las dos actividades. El juicio... Se confirmó la sentencia con la segunda sentencia, se confirmó la primera con la segunda. Exactamente, pero en el mismo colegio de jueces. Ahora, esto tiene algunas ventajas. Con lo cual se evita la alzada, se evita el movimiento, el desplazamiento del expediente. Se evita el desplazamiento del expediente. Después teníamos el otro problema. Nosotros, cuando pensamos y diseñamos este sistema, estamos previendo de que se iba a descomprimir a nivel de cámara. Y entonces, esas cámaras que ahora se llaman tribunales colegiados, los jueces se iban a quedar sin trabajo. Entonces había que darle trabajo. Inicialmente la inercia de las causas viejas y de las causas que todavía se elevaban a juicio seguían manteniendo el ritmo de trabajo. Pero ya tenemos, por ejemplo, en el sur de la provincia no tienen trabajo atrasado, o sea, tienen poco trabajo. Entonces, tenemos dos opciones. O los transformamos a algunos jueces en jueces de casación, o vamos sorteando a estos jueces y los transformamos en un tribunal de casación, lo que no parece muy lógico, y nos pareció mejor desde la Corte, un viejo proyecto que ya habíamos hecho con Alejandro Bulé en el año 2010, que era del recurso de doble conforme. Y la Corte aceptó, los colegas de la Corte aceptaron ese criterio, lo presentamos en la Corte Interamericana, porque hay una causa Gorogoitia contra la provincia de Mendoza, y en esa causa se discute precisamente la revisión, el doble conforme, así que lo hemos puesto en la Corte Interamericana y estamos esperando que la legislatura lo trate y resulte aprobado. Bueno, este sería en cuanto al sistema. La cuestión del juicio por jurado, que viene a partir del año 2018, en el año 2018, los dos partidos con representación legislativa más importante, se reúne el gobernador con un miembro importante de la oposición y acuerdan sancionar la ley de juicio por jurado. Así que inmediatamente se le dio trámite, se elaboró el proyecto de ley, y ese proyecto de ley en poco tiempo se sancionó, antes de fin del año 2018, y en el año 2019 se iniciaron los juicios, en abril del año 2019 se hicieron los juicios. Es decir, nosotros hemos tenido ya 12 juicios en el año 2019 y 3... Preguntas mías, ¿qué delitos son juzgables por jurados? Solamente los del artículo 80, homicidios agravados del artículo 80, para todos. No lo elige ni el fiscal ni el defensor. No es un derecho ni del imputado ni una facultad del fiscal. Acá van todos a eso. Todos van a eso, salvo que hagan un abreviado. Si hacen un abreviado antes que se convoque, no se hace el juicio por jurado. Está bien. ¿Cuántos jurados? 12. 12 jurados, unanimidad para... Un suplente más, un suplente. 4 suplentes. Y unanimidad. Unanimidad, 4 suplentes. Igualdad de género por el documento. Igualdad de género por el documento. La no culpabilidad también es por unanimidad. 6 y 6. La no culpabilidad por unanimidad. ¿Y si no, cómo? Se estanca y salvo que si el fiscal pide que se haga un nuevo juicio, se hace un nuevo juicio y si se vuelve a estancar, se absuelve. No hay más que un nuevo juicio. A ver si lo entendí. Son 12 jurados que resuelven por unanimidad. Exacto. Si condenan, ¿qué pasa? Condenan. Condenan.
Pueden condenar por absuelve, el artículo 80 o por algún delito menor incluido, por ejemplo, se homicidio absuelven simple. diciendo que no es culpable, ¿qué pasa? Absuelve el juez directamente. Por tanto, dicen que no es culpable y absuelve el Sí. juez. Absuelve el juez. Si no El juez logran la unanimidad, queda vinculado al veredicto. queda vinculado. El juez no puede desvincularse del veredicto. En ningún caso. Ni en absolución ni en condena. Y si se estanca, ¿por cuánto tiempo? El fiscal le preguntan ahí mismo en el juicio si va a insistir en la acusación o no. Si dice que No, no, sí, no. bueno, Pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que estar estancado el jurado sin tomar decisión unánime? no Para tenemos para que tiempo, haya pero estancamiento. ¿10 días, un día, 14 no, días? no, no. Mira, no dice el tiempo. Nosotros hemos tenido un solo juicio por jurado estancado, que habrá demorado unas 6, 8 horas el jurado hasta que llegó un momento que eran irreductibles. Las posturas manifestaron que era irreductible el jurado y entonces, bueno, lo declararon estancado. Le preguntó en la audiencia el juez al Ministerio Público, al fiscal en jefe, si iba a insistir en la acusación y dijo que no, el fiscal. Pues dice, mire, si hacemos un nuevo juicio va a resultar estancado igual que este, porque era un caso muy particular de una mujer que había matado a su pareja eh, y habían antecedentes de violencia de género. Entonces, las posturas eran irreductibles y iba a ser así, no iba a haber forma de solucionarlo. Entonces el fiscal, con muy buen criterio, decidió no insistir y absolvió inmediatamente el juez. Un caso difícil, pero que la decisión del pueblo solucionó el caso. No hubo ningún cuestionamiento a la decisión, ni del jurado, ni del fiscal, ni por supuesto el juez que absolvió porque estaba obligado a absolver. El juez, por supuesto, no motiva su decisión de absolución. De ninguna manera. El juez no El juez interviene ni en la motiva su deliberación. decisión de condena En la decisión de condena, sí. Si fuera, para, si para tiene que imponer el graduar, quantum de la pena. exactamente. Si es así, tiene que hacer la audiencia, ¿no es cierto?, para determinar el monto de la pena. Es decir, el juicio de cesura. Se hace una Y, bueno, audiencia y y ¿dónde lo las hacen? partes ¿Quiénes pueden lo hacen? ¿A ofrecer dónde? pruebas. ¿Cómo y cuándo? Inmediatamente el juez, si hay, por ejemplo, un caso donde condena, o el veredicto es por homicidio simple en lugar de homicidio agravado por el delito menor incluido, entonces el juez le pregunta a las partes, después de despedir al jurado, si necesitan ofrecer prueba, si pueden fijar la audiencia. Si pueden fijar la audiencia y no necesitan ofrecer prueba, no hay problema. Y si pueden ofrecer prueba, tienen hasta 5 días para ofrecer prueba. Y se fija una audiencia y en esa audiencia, si hay pruebas, se produce la prueba y si no hay prueba, se litiga. Y entonces las partes litigan exclusivamente la determinación o individualización de la pena. Entonces, ¿Qué ahí se podría probar en cuanto a la identificación de la pena? y lo que se establece en el artículo 40 y 41 del Código Penal. Las circunstancias, vos podés litigar a los fines de poder, si no sea ninguna de estas cuestiones o alguna de estas cuestiones no ha sido motivo o no ha sido probado durante el debate El o el juicio. juicio por jurado, la podés producir. Las condiciones personales u otras condiciones que son necesarias a los fines de imponer la pena. Pero la litigación es la argumentación. ¿Cuál es más importante? ¿Qué atenuante tiene que tener en cuenta el juez? ¿Qué agravantes tiene que tener en cuenta el juez? Entonces el fiscal debe decir qué pena va a pedir y por qué motivo. Entonces hay más racionalidad en lo que es la determinación o individualización de la pena. Mira, yo te doy un ejemplo que vos que O sea, tenés. la pena no se pide en la primera presentación, en el alegato inicial. No, es irracional eso, es irracional. Mira, nosotros venimos promoviendo ya hace mucho tiempo que existen tres cuestiones o tres, digamos así, tres grupos de causas para tomar decisiones. Hay casos en que vos podés, en los de menor importancia, sin mucha discusión,
o prueba, vos podés en el mismo alegato donde estás cuestionando o discutiendo el hecho, te podés discutir la calificación y la pena, que generalmente son los delitos menores con calificaciones simples y todo lo demás. Nosotros que tenemos experiencia, hemos visto, yo personalmente he tenido causa donde hemos tenido 10 expedientes donde son 10 robos agravados de distintas categorías, algunos con arma, otro con arma de fuego apta para el disparo, otro del artículo 167 con escalamiento o extracción. ¿Qué ocurre? Que el debate se inicia con 10 causas. El fiscal termina acusando por 8. La defensa te pide que, o te admite 2 como responsable y te pide la absolución de todos los otros. El juez, cuando decide, dice, mire, de todas estas causas realmente están probadas 6 de estas 10. Ahora dicta la sentencia e impone la pena. Es una irracionalidad. Lo que tendría que hacer es decirse, bueno, el fiscal acusa por 8, la defensa admite 6 y 2 y las otras 6 las está cuestionando. El juez toma la decisión y dice, mire, de estas 10 causas, solamente 6 están acreditadas. Ahora vamos a litigar la individualización de la pena. Entonces tiene racionalidad. ¿Sabes que es muy inteligente eso? ¿Sabes que es muy inteligente eso? Es práctico, es racional. No es el sistema Establecido la americano forma. ese, ¿eh? No es el sistema Sí, americano. es el sistema americano, pero es irracional lo otro. Yo he tenido una experiencia donde realmente no tiene sentido. Además, la estrategia defensiva de negar la autoría no puede estar mezclada con en subsidio y en caso de que el tribunal considere que es el autor del hecho y estás litigando algo que no sabes qué es lo que va a pasar. Es irracional eso, porque Oye, transforma en irracional el juicio. ¿la condena judicial es impugnable? Sí, sí, es impugnable. ¿La absolución es impugnable? No, la absolución no es impugnable. Un solo tiro al fiscal. Un solo tiro. Un solo tiro. Por supuesto que tiene que estar de la mejor, digamos, el juicio tiene que ser lo más puro posible. Por eso se trabaja mucho y nos ha ayudado mucho. Yo sé, por eso insisto de que el juicio por jurado es el punto de ruptura del sistema inquisitivo. ¿Por qué? Porque ahí han logrado entender las partes y los jueces qué es la teoría del caso. Ahí han logrado entender en la audiencia preliminar lo que es la selección de la prueba, los acuerdos probatorios. ¿Por qué? Porque al jurado no se le puede llevar todo. Solamente se le lleva todo cuando todo se litiga, cuando todo está cuestionado, pero no se puede hacer como tradicionalmente se venía haciendo, de que el fiscal le daba la instrucción a un auxiliar o a su secretario y entonces el ofrecimiento de prueba estaba relacionado con ¿cómo es? Cada persona que aparecía fijándose o estando denominada en el expediente. Cada persona que había sido mencionada, cada perito, testigos de allanamiento, cada persona que había firmado una orden de allanamiento, un acta de allanamiento era citada. Después citamos a esas personas y resulta que de esas personas no se le hace una sola pregunta o en el medio de la espera, después de estar 1, 2 o 3 horas esperando para ser citada, dicen, no, mire, las partes han prescindido de usted. Todo eso es irracional. Pero es irracional porque hemos perdido tiempo en el tribunal, ha perdido tiempo el Ministerio Público, ha perdido tiempo la defensa, ha perdido tiempo la gente que es citada, que a veces deja de concurrir a sus tareas y a veces tiene que estar esperando irracionalmente 1, 2 o 3 horas para que le tomen una declaración que después nadie le va a tomar. Toda esta irracionalidad tiene que ser despejada del proceso. Y me parece que el juicio por jurado les está dando conciencia porque están tomando nota de que al jurado no se puede llegar de esa manera. Esto me parece importantísimo. Por eso digo que es el punto de ruptura. No es la frutilla del postre del sistema acusatorio.
no es el punto al que vamos a llegar, es el punto desde el cual vamos a romper el viejo sistema inquisitivo. Por eso creo que los padres de nuestra patria, cuando venían ya desde la Asamblea del año 13 en adelante planteando la necesidad del juicio por jurado, eran conscientes de que había que establecer un sistema acusatorio adversarial. Eran plenamente conscientes y sabían que el sistema procesal iba a funcionar de esta manera. Así que me parece que esto es muy importante, me parece que esto es trascendente. José, es muy buen final de charla, ¿eh? Has hecho un alegato en pro de todo esto con recordación de los padres de la patria, ¿no? Es muy buen final de charla. No te pregunto más cosas, yo me quedé conforme con toda la conversación. Me gustaría otra charla más, de otra hora por delante, porque además fui muy entretenido con la conversación, aprendí mucho contigo, ¿eh? Bueno, te agradezco tanto esto, te agradezco tanto. Te dejo un saludo para la gente que nos escuchó. Un abrazo, muchísimas gracias, Adolfo, y con el cariño de siempre a mi maestro. Gracias por la compañía. Un abrazo y hasta siempre, José.